Somos Mariana, Silvia y Valeria y creamos este espacio para reflexionar y cuestionarnos sobre la educación de hoy. Compartimos el micrófono con invitados y especialistas en diferentes campos que ofrecen un abanico de perspectivas en torno al juego, el desarrollo y la pedagogía. Nuestra misión es que cada familia, cada centro educativo y cada educador pueda aprender herramientas para diseñar desde las necesidades de sus niños y niñas cómo quiere vivir la educación del siglo XXI. Bienvenidos al episodio número 2 de la quinta temporada del podcast La Educación de Hoy. Hoy tengo a una invitada muy querida, quien ya ha estado acá presente en otra temporada y pues experta en el tema del desarrollo cerebral. Hoy tenemos con nosotros a Karina Castro Fumero. Karina es costarricense y vive en Estados Unidos y tiene pues muchísima experiencia en el tema. Bienvenida, Karina. Contanos un poco de vos, de tu carrera y quién sos, cómo estás, a dónde estás. Bueno, muchas gracias, Mariana. Siempre es un gusto estar con vos. Gracias por esta invitación. Bueno, soy neuropsicóloga pediátrica y llevo más de 20 años trabajando en un ámbito individual y multidisciplinario, principalmente en enseñarle a los padres cómo se desarrolla el cerebro y cómo cuidarlo para prevenir todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales, pero también para optimizar su desarrollo. De esta manera he trabajado con entidades gubernamentales, ya he trabajado con Panamá, Colombia, Costa Rica, próximamente en Uruguay, capacitando a profesionales de la salud en estos temas. Pues desarrollo del cerebro. A nosotros en esta temporada, Karina, nos hemos dado un paso atrás porque dejamos siempre muy ligadas a la educación, pero hemos buscado invitar a profesionales expertos en los temas y nosotros simplemente entrevistar, porque nosotros no somos expertas en ninguno de estos temas y creemos que son de gran valor para los padres de familia, ya que cuando nosotros decidimos ser papás, pues no estamos tan informados y hay información básica que debemos conocer para poder comprender el desarrollo del niño, sus etapas, acompañar y satisfacer las necesidades específicas de los niños cuando éstas se presentan. ¿Por qué es tan importante un desarrollo sano del cerebro y qué significa un desarrollo sano del cerebro? Hace un poquito más de 15 años, la ciencia, la neurociencia específicamente, nos viene contando no solo cómo se desarrolla el cerebro, sino lo que necesita. Entonces, cuando hablamos de un cerebro sano, hablamos de un cerebro que crezca en un contexto que le permita desarrollar su máximo potencial, en un contexto que le permita desarrollar las conexiones neuronales que necesita en la etapa que lo necesita. Por ejemplo, hoy sabemos que en los primeros años de vida una neurona tiene la capacidad o el potencial de conectarse entre 600 y 1000 veces, y que se conecte 600 o 1000 depende de su contexto, depende del ambiente en el que se desarrolle. Un cerebro sano significa un cerebro que tenga la capacidad de afrontar las adversidades de la vida sin desarrollar una enfermedad mental. Un cerebro sano es un cerebro que tenga la capacidad de aprender de una forma sana en un contexto que se sienta seguro y optimizar ese aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de un cerebro sano, hablamos de un niño que no solo tiene una capacidad de jugar, sino que también de amar sanamente y de interactuar con el medio y con las demandas del medio de una forma sana. Y esto se va a ver reflejado pues en todas las áreas de desarrollo del niño, que es tan valioso. Yo creo que, bueno, al menos a mí me ha parecido fascinante como profesional en la educación, porque, bueno, cuando nosotros estudiamos esto, pues educación no se hablaba de desarrollo del cerebro, ni de neurociencias, ni de estos temas, y pues ha sido en los últimos años, como mencionas, que se ha venido dando toda esta investigación y que es tan importante y además que somos tan afortunadas que personas como vos la estudian y nos la resumen a nosotros los papás para poderla comprender de forma fácil y tangible, porque tampoco tenemos que hacernos unos expertos en el tema, tenemos que informarnos, conocer para de ahí ya poder tomar nuestras decisiones.
¿Qué debemos hacer nosotros los papás? Y yo te pregunto a vos, decime qué es lo más importante que como papás podemos hacer para lograr un desarrollo óptimo del cerebro de nuestros hijos o tratar de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Porque tampoco es tan difícil, la crianza es tan difícil. ¿Qué podemos aportar nosotros como papás en nuestro día a día para que este desarrollo sea lo más saludable posible? Bien, yo creo que como decir, la crianza es difícil, pero creo que el exceso de información y las redes sociales nos lo han complicado muchísimo más. Yo voy a hablar de 7 áreas que tienen evidencia científica de amplia data que tenemos que cuidar desde el momento en el que desde el que el bebé nace, inclusive desde el embarazo, que tenemos que atender de una forma, ¿verdad? Y si nos enfocamos en estas 7, el resto viene por añadidura. Y ahí donde podemos silenciar tanto ruido de las redes sociales y tanta angustia que creemos que lleva la crianza. Entonces, la primera área que tiene que ver con que el niño viva y crezca en un ambiente que se sienta seguro y protegido. Esto lo habremos escuchado muchísimo sobre apego, ¿verdad? Sobre el apego seguro. Y básicamente la explicación más simple es vincularnos con él de una forma en la que él se sienta que está en un ambiente predecible, en un ambiente seguro, en un ambiente protegido. Y cuando hablamos de neurociencia, hoy sabemos que los niños que crecen en ambientes sintiéndose así, pasan muchas cosas a nivel desarrollo del cerebro y del cuerpo, pero hay 3 que son súper importantes. La primera es que su hipocampo, que es la zona del cerebro que se encarga de la memoria, duplica su tamaño en cantidad de neuronas. ¿Qué significa esto? Que un niño que crece en un ambiente de seguridad y protección tiene un hipocampo listo para aprender, tiene mayor capacidad de aprendizaje y de memoria. Es un niño que aprende más rápido y que aprende mejor. También sabemos que su cerebro se inunda de opioides endógenos. ¿Qué es esto? Son neurotransmisores que le permiten sentirse bien, que le permiten sentirse tranquilo, que inundan su cerebro de sustancias que le son positivas y le hacen sentir en calma, en bienestar. Pero también sabemos que todo su sistema nervioso, ¿qué quiere decir su sistema nervioso? Todo lo que tiene que ver con el cerebro, pero los órganos que se conectan, a través del nervio vago, que son pulmones, intestino, riñones, ¿verdad? Todos estos órganos se van desarrollando los primeros años de vida. Y si un niño se desarrolla en un ambiente de seguridad y protección, todos estos órganos se desarrollan bien. Lo que hemos visto es que los niños que crecen en otro tipo de ambiente, lo que tienen es una predisposición o mayor vulnerabilidad a desarrollar adelante en su vida enfermedades cardíacas, enfermedades metabólicas, enfermedades gastrointestinales, y otro tipo de enfermedades no solo vinculadas a la parte mental, sino que también a la física. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres para lograr este vínculo también que sea sano? Porque a veces podemos o hacer mucho o hacer muy poco. ¿Qué es este consejo para lograr un vínculo seguro y sano? Bueno, yo creo primero tenemos que revisar un poco que amamos como nos amaron y disciplinamos como nos disciplinaron, y es automático, ese es el apego transgeneracional. Entonces yo siempre digo que antes de llevar a nuestro hijo a terapia, lo primero que tenemos que hacer es ir nosotros a terapia. Tenemos que revisar un poquito cómo estamos nosotros, porque estamos repitiendo muchas veces patrones que eso está afectando en nuestra terapia. Ahora hay muchísima información y aquí Daniel Sigo es un pionero en este tema y es un libro que nos invita a leer sobre qué es este tipo de vínculo, cómo lo podemos generar desde la primera infancia y revisar un poco nuestras creencias, ¿verdad? Esa de la nalgada a tiempo, del grito, del ignorar, del castigo, todas esas malas prácticas que ya la evidencia nos vienen diciendo que claramente no benefician a un apego seguro. Y ahora tenemos muchas herramientas también de una crianza más consciente y pues también saber y abrir el espacio a los papás que esto es todo un cambio que nosotros estamos viviendo generacional, ¿verdad? Porque estamos saliendo de una crianza y tratando de educar diferente y esto no es sencillo ni es automático y pues tampoco es imposible que sea perfecto, es una transición y yo creo que conforme avancemos en generaciones va a ser aún mejor. Cuando nuestros hijos crezcan les será más fácil porque tendrán pues otras bases y pues quitar un poco de esta culpa, sino de más bien informarse, buscar opciones y caminar hacia el frente, porque también siento que hay mucha presión sobre eso, ¿verdad? En redes, en información de un peso enorme en paternar y maternar perfecto y nada es perfecto.
Sí, y lo más importante, no confundir que un apego seguro es sinónimo de falta de límites y de absoluta tolerancia, ¿verdad? Eso nos confunde. Cuando vemos el exceso de prácticas en este tipo de crianzas, como decir, de crianzas consciente, crianza positiva, crianza, todas estas distintas propuestas que hay, no confundir con que hay que una carencia de límites, porque al contrario, es educar en protección, en seguridad, en amor, con límites, porque lo necesita, los niños necesitan en su cerebro y es fundamental para su salud mental también. Así es. También el tema de la sobreprotección y el lograr un balance, dejando a los niños tener su propia identidad. Ujú. Contame de la segunda. ¿Cuál es esta segunda área que vos consideras como importante? Bien, la segunda tiene que ver con una gestión sana o incorporación sana, diríamos, de las pantallas, ¿verdad? Yo creo que ya nos estamos dando cuenta que las pantallas tienen un impacto tanto a nivel físico como mental. No es casualidad que la Academia Americana de Pediatría diga que antes de los 2 años y 11 meses nada de pantallas y que de 3 años a 6 máximo 1 hora contenido de calidad y supervisado, pero estamos viendo que después hay como una tierra de nadie, donde creemos que hay aplicaciones educativas, donde elegimos si es mejor una película, donde incorporamos videojuegos, donde las redes sociales están al alcance de los niños de 6, 7, 8 años y donde ya estamos viendo exposición a pornografía de los 7, 8 años. O sea, claramente las pantallas no solamente impactan en la parte del desarrollo sano de su salud mental, sino que también en la visión, tiene un impacto en el sedentarismo, tiene un impacto en el sueño de los chicos, tiene un impacto en el ritmo circadiano, que es este reloj biológico interno que tenemos que se activa a través de una zona del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático, que es el que nos permite levantarnos con energía, irnos a dormir en la noche, defecar, tener hambre a las horas que tenemos que tener hambre. O sea, las pantallas, la luz que emiten los dispositivos afecta a nivel físico y el contenido que están ofreciendo estos dispositivos impacta significativamente en la salud mental. Este tema de pantallas, bueno, vos sabes que para mí también es de fascinación porque yo desde mi perspectiva creo que es de las grandes amenazas que enfrenta el juego y más porque vivimos en un mundo ahora de exceso yo siento que llegará un momento donde nos dirán que se nos fue la mano y que hay que echar para atrás, espero yo, que eso llegue y pues si no, generar aún más conciencia. Pero por ahí yo escucho muchas personas pensando como hay que tener un balance o un poquito nada pasa, la salud de la mamá mental sobre todo, a veces hay que, pues, ¿verdad? Dejar ser porque nada pasa y yo personalmente creo que sí pasa y que pues hay momentos a donde tomamos nuestras batallas, hay momentos donde las utilizamos como una herramienta que son una vez perdida, pero que todo radica en la capacidad del niño, pues del juego. ¿Qué consejos podrías darles a los padres para tomar esta acción? Porque es algo difícil, no, yo no creo que es algo donde podemos juzgar porque hemos caído por falta de información y también porque la sociedad nos ha empujado a este consumo de tecnología desde pequeñas edades pensando que solo así, que la tecnología es sinónimo de aprendizaje y no quiero que me malentienda, la tecnología es una maravilla y es una herramienta que nos permite mucho aprendizaje, pero depende cómo la podamos usar. ¿Qué consejo les darías? Y también me gustaría cuestionarte porque yo que he estudiado todos estos rangos de edades que permite tanto la Asociación de Pediatría como, em, estoy pensando en inglés, la Organización Mundial de La 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 Organización Mundial de la Salud. son muy, siento que todavía es mucho, siento que todavía es excesivo y creo que las normas bajo las que rigen todavía pueden tener implicación en el desarrollo del niño. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué consejos les das a los papás? Y mi segunda pregunta es, ¿estás de acuerdo con estos rangos? ¿Qué pensás de que sería el mundo ideal para el A ver, uso ideal de los dispositivos? yo creo que lo primero que tenemos que hacer, cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que tener suficiente información para entender por qué esa decisión. Yo lo primero que los invitaría a los padres es a cuestionarse un poco la historia del tabaco, cuestionarse la historia del azúcar y ver a dónde estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchos años salían médicos en medios de comunicación diciendo que fumar era excelente para el corazón. Muchos años después
hoy está prohibido fumar en todas las zonas porque está confirmado que afecta no solo es verdad, no solo el corazón, los pulmones, sino que también genera cáncer, entre otras cosas. El azúcar, hay noticias que dicen que el azúcar es un energizante, que nuestro cerebro necesitaba azúcar, salían niños tomando Coca-Cola y decían que era bueno. Y hoy estamos viendo un movimiento importante solicitando etiquetas negras en los alimentos que tienen exceso de azúcar porque saben el impacto que tienen en la salud física y mental. Las pantallas llegaron y llegaron sin manual, llegaron sin investigación científica, pero además las pantallas van mucho más rápido que los estudios científicos y que la capacidad de evolución de un ser humano. ¿Qué quiero decir esto? Hoy yo compro un teléfono, no sé, el iPhone 10 y mañana tengo el 11 y todavía estoy haciendo estudios de lo que pasó con el iPhone 10. ¿Qué estamos viendo ahora? Que ya en estados de Estados Unidos, como por ejemplo en Utah, están pidiendo que no se permita que los niños tengan acceso a redes sociales antes de los 18 años si no es con autorización de los padres. Estamos viendo que en Washington están haciendo juicios a Facebook, a Instagram y a TikTok para solicitar el uso de los niños. Estamos viendo que hay movimientos importantes de eliminar todo tipo de teléfonos o computadoras o dispositivos en centros educativos. Entonces, claramente la investigación nos va dando cada vez más información que se vincula con todo lo que vemos ahora, con retraso en el desarrollo, retrasos en el lenguaje, retrasos en las habilidades sociales, que aumenta los síntomas de autismo. O sea, es mucho el impacto. Entonces, yo me cuestionaría primero eso antes de ofrecer a mi hijo un dispositivo, porque en este momento todos los niños que están teniendo uso de dispositivos son las ratas de laboratorio que están experimentando con nuestros hijos para ver los resultados de lo que pasa mañana. Lo otro que les diría es que yo desde mi experiencia, desde la clínica, los pacientes que tengo, mis 3 hijos, les puedo decir que si nos podemos quedar hasta los 6 años sin ofrecerles pantalla, vamos a tener un gran camino avanzado y vamos a tener una gran batalla recorrida en cuanto a salud mental. Y a partir de los 6 años ya vamos a empezar a observar las diferencias entre nuestros hijos y los otros, cómo las pantallas impactan en eso de que quiero todo ya, en esa depresión, en esa apatía, en esa dificultad para encontrar una solución a través del juego en el aburrimiento y vamos a encontrar que hicimos algo bueno porque ahí hay una diferencia. Y a partir de los 6 años tenemos que ser el mejor control parental nosotros, no nosotros. Tenemos que estar atentos de lo que quieren ver, interesarnos por lo que quieren hacer, bajar o ver las aplicaciones que quieren, los videojuegos, eliminarlos, las redes sociales, esperarnos hasta que tengan 16, 17 años, o sea, si dependiera de mí, serían unas recomendaciones súper diferentes, pero he visto pacientes que han sido adictos y que lo han dejado. He visto papás que han tenido niños de 3, 4 años que me dicen, parece que son adictos y los dejan y hay una respuesta significativa en su desarrollo y en su salud mental. Y esa sería mi recomendación. Bueno, y ahora yo voy con una pregunta porque aquí hay algo que a Karina y a mí pues nos conecta mucho y es que las dos somos mamás de 3 hijos, vivimos fuera de nuestro país natal en una realidad donde hay poco acompañamiento y poco ayuda. Entonces, Karina, es fácil estar alejada de las pantallas. No, es dificilísimo y más cuando la vida le exige a uno ser tanto, ¿verdad? Ser super mamá, super profesional, super esposa, super todo. Y las pantallas son una solución súper fácil. Yo no fui la misma mamá con mi primer hijo que la que soy con mi tercer hijo. Con mi primer hijo cometí montones de errores y las pantallas de alguna forma fueron parte de esos errores. ¿A dónde las ofrecía? ¿Cómo las ofrecía? Y con él he visto lo que es ofrecerlas y dejar de ofrecerlas y ver la desintoxicación. Y con el más chiquitito he visto lo que es ausencia absoluta y es dificilísimo, pero requiere de tener suficiente información y convicción para saber que esta es una batalla que voy a elegir hacer con mis hijos por su bienestar, no solo físico, sino que también mental. Pues así es, yo comparto con vos esa batalla y es una decisión que uno toma al principio. Y sí, los primeros años son muy difíciles, pero se va haciendo un poquito más fácil. Con el tiempo sí se va haciendo un poquito más fácil. Y con esto voy a dar apertura al tercer punto, que es un punto que a mí me gusta mucho y que te lo voy a proponer a vos porque viene de la mano a esto, que creo que es la solución más grande que tiene el control de pantallas y es el juego, es esa lucha y es mi motivación, es mi pasión y cómo afecta el juego en el desarrollo cerebral del niño. Claro, el juego es la mejor solución, es
una necesidad biológica y cuando lo comprendemos así, entendemos en todos los ámbitos en el que afecta, ¿verdad? O sea, si pensamos que comer y dormir es una necesidad biológica, jugar también. Es una forma de canalizar emociones, es una forma de regularse químicamente a nivel cerebral y es una forma también de regular hasta sus órganos de una u otra forma. El problema también, Mariana, es que creemos que juego es sentarnos y jugar con ellos. Entonces, eso, digamos, si es o pantallas o sentarme a jugar con mis hijos, elijo pantallas. Lo que pasa es que ahí hay una información incorrecta, ¿verdad? Porque el juego es enseñarle a mi hijo a jugar, enseñarle a buscar una solución ante el aburrimiento, enseñarle a buscar entretenimiento en las diferentes propuestas que se tenga según para su edad. Y entonces cuando entendemos que tal vez los primeros años vamos a requerir un poquito más de atención y compromiso a enseñarle al juego, porque así como está aprendiendo a comer, está aprendiendo a jugar, conforme pasan los años, aprenden a jugar solos y buscan esa solución solas. ¿Y qué pasa en su cerebro? Pasa todo, ¿verdad? O sea, hay mayores conexiones con el prefrontal, que en este caso es una de las zonas que se termina de desarrollar entre los 25 y 30 años y es la que tiene que ver con planificar, regular mis emociones, controlar mis impulsos, automonitorear mis conductas. Es todo lo que carecemos cuando tenemos exceso de pantallas. Entonces, el juego nos da esa capacidad de que tengamos un montón de conexiones neuronales en las zonas que más lo necesitamos, en los años que más lo necesitamos. Yo aquí veo también, voy a rescatar dos cosas de las que decís, porque a mí me preguntan muchísimo, ¿cómo hago para que mi bebé de 8 meses juegue solito? ¿Cómo hago para que mi bebé del año juegue solito, el año y medio? Yo les digo, bueno, van a lograr que jueguen solitos aproximadamente 3 minutos, porque así se ve el desarrollo del niño. Nosotros también como adultos creo que hemos venido acelerando las expectativas que tenemos sobre los niños y saber y entender que todo, así como el niño se sentó, como dijiste vos, así como el niño poco a poco empieza a dormir, así como el niño poco a poco va comiendo solo, lo mismo pasa con el juego. El juego no es algo que simplemente se prende un botón y ya aprendió o no, sino que es algo que se modela con el tiempo, que se va enseñando, que nuestro acompañamiento como padres es demasiado importante en los primeros años de vida y que pues poco a poco ya los niños toman control. Yo he observado algo que tal vez vos me vas a poder aquí justificar de una forma mucho más científica. Y es que he observado que los niños ya no saben jugar. Los niños que tienen un exceso de pantallas en sus primeros años llegan a la edad de 4, 5, 6 años y no tienen habilidades de juego. Volver atrás sí es posible, porque sí es posible y lo he visto, pero hay una desconexión total de estas tanto habilidades sociales como habilidades de creatividad, como habilidades de imaginación a raíz de esto. ¿Me podrías contar sobre esto? Yo no sé si hay una pérdida de habilidades de juego, creería que no, porque el juego es algo biológicamente, o sea, es innato en nosotros. Si nosotros adultos nos ponemos a hacer algo del trabajo a través del juego, lo vamos a hacer mejor porque vamos a tener menor riesgo de equivocarnos, nuestro cerebro va a funcionar mejor y nos vamos a incorporar mejor en el juego. O sea, el juego por la naturaleza, si usted ve a dos perritos, dos gatitos, el juego es una forma, ¿verdad?, de comunicarse, una forma de aprender. No pierden la capacidad de jugar los niños. Lo que sí pierden es la capacidad de buscar una solución al aburrimiento que normalmente un niño, cuando estoy aburrido, busco el juego. Cuando quiero aprender, busco el juego. Cuando estoy ansioso, busco el juego. O sea, canalizo todo a través del juego. Eso es biológicamente lo que lleva, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pantallas? Ok, si cuando yo estoy, digamos, estoy tratando de aprender algo, estoy nerviosa, me pongo a jugar, empiezo a producir químicos, ¿verdad? Dopamina, serotonina, que me hacen sentir bien, me regulan. Dopamina y serotonina en dosis exactas, perfectamente para que yo me sienta bien. Las pantallas hacen que yo produzca excesiva dopamina. Entonces tengo una sobreproducción de dopamina, mi cerebro se setea en un nivel más alto de dopamina que se siente demasiado rico, demasiado bien. Cuando me quitan las pantallas, tengo un bajonazo importante de dopamina. Entonces, ese bajonazo no me, o sea, lo que me lleva es a buscar más pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre el niño que juega
y el que está excesivamente expuesto a pantallas. Que cuando un niño está excesivamente expuesto a pantallas y tiene un cerebro seteado en dopamina muy alta, cuando yo le saco la pantalla, está con un déficit de dopamina, súper aburrido, apático, no tiene ganas de buscar nada, y su solución no es el juego porque se olvidó que el juego le hacía sentir bien. Lo único que se acuerda es que la pantalla le hace sentir así de bien. Entonces lo que viene es un berrinche, irritabilidad, un desborde, no quiero hacer nada, estoy aburrido, no quiero nada, me dan algo y lo tiro, y entonces los papás se desesperan y vuelven a ofrecer la pantalla. Ahora, si yo agarro a un niño de 5 años que lo único que me pide es pantallas, y yo cuando estoy aburrido, lo que se ha visto, digamos, a través de un montón de casos clínicos, es que si yo lo acompaño en esa desintoxicación, elimino todo lo que sea un estímulo, o sea, pantallas, televisiones, teléfono, lo que sea, y yo esos primeros 30 días, solo 30 días, acompaño a ese niño en, ok, vamos a jugar con eso, juego un poco, le preparo un ambiente de juego y hago toda una transición. En 30 días se engancha nuevamente en esto que biológicamente tiene innato. Entonces no se olvidó de jugar. Lo que se olvidó es del placer y el beneficio que le producía jugar, porque tiene algo que le produce mucho más placer, que son las dopaminas, Pues las pantallas y la es dopamina. muy interesante y yo así como vos decís que pudiste dar mejores alternativas, yo también con mi hija mayor y yo viví esta desintoxicación y es increíble porque sí, después del primer mes hay un cambio completo y pues ojalá esta sea una invitación a todos los que nos escuchan porque hay mucha gente que piensa que sí lo puede hacer y que piensa que es tanto susto, ¿verdad? Tomar ese primer paso y es prepararse, tomar acción porque los beneficios que conlleva desde el desarrollo cerebral, como vos decís, hasta una infancia sana, una infancia pura, una infancia con una niñez acorde, pues no tiene precio el tomar esta, esta Sí. directriz y tomar las riendas del camino por el cual queremos llevar a nuestros hijos. Ujú, ujú. Contame qué más podemos hacer para un cerebro Bien, que sea saludable. seguiría el punto 4, que en este caso sería el sueño. El sueño es, yo creería que es un pilar fundamental, es una pata de la mesa, que sin esa no se para la mesa, o sea, sin el sueño el niño no aprende, sin el sueño el niño no tiene salud mental, sin el sueño no logramos nada en este niño. ¿Por qué? Te voy a contar 4 cosas importantes que pasan durante el sueño y por qué es importante no solo que se duerman temprano, porque es importante las primeras horas de sueño antes de medianoche, sino que también es importante que duerman la cantidad de tiempo que tienen que dormir para su edad y la calidad de tiempo. ¿Qué sí, qué quiero decir con calidad? Que los niños que, por ejemplo, se ven expuestos a pantallas 1 hora antes de irse a dormir son niños que van a tener más pesadillas, más terrores nocturnos o más sonambulismo y esa calidad se afecta. O el niño que duerme con la televisión encendida o con un sonido de fondo, lo que fuera, que no sea white noise, afecta su calidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa cuando dormimos es que el sistema linfático limpia nuestro cerebro. Ahí, por ejemplo, a mí siempre me gusta decir que es como que el señor de la basura llega y limpia toxinas, ¿verdad? Entonces, si yo no saco la basura de mi casa, en 3 días huele a podrido todo. Si yo no duermo bien, en 3 días se pudre de toxinas mi cerebro. ¿Qué significa un cerebro intoxicado de toxinas? Enfermedades mentales y físicas. Entonces necesitamos dormir para que se saquen las toxinas que acumulamos en el día de estrés, de alimentos con preservantes o colorantes o alimentos, digamos, ultraprocesados, altos en azúcar que consumimos, de contaminación ambiental, toxinas. Otra de las cosas que pasan es que se conectan 2 zonas, que es el hipocampo con el resto de la corteza. El hipocampo, como les digo, es la zona que tiene que ver con la memoria y tiene una capacidad limitada, ¿verdad? El niño aprende a lo largo del día, aprende colores, números, a sentarse, a hablar, a cantar, lo que sea, está aprendiendo habilidades sociales, cómo gestionar un berrinche, lo que sea que aprendió en el día. Entonces eso se va guardando en el hipocampo, que es como la memoria a corto plazo, y en la noche este hipocampo se abre, que es como un archivero, y se conecta con el resto del cerebro. Si yo no duermo, el hipocampo no se conecta con el resto del cerebro, y si no se conecta, ese niño al día siguiente no va a ir acumulando aprendizaje, ¿verdad? Porque el aprendizaje es memoria. Entonces, los niños que no duermen tienen problemas para memorizar, tienen problemas para aprender. Y vamos a verlo en 3. Y una tercera cosa que pasa es que se conectan la amígdala con el prefrontal. La amígdala es como la casa de las emociones, es donde se despiertan las emociones de enojo, tristeza, frustración, felicidad, euforia. Y el prefrontal es el que me va ayudando a gestionar sanamente esas emociones. Entonces, en la noche
Yo digo que es como que se une esta autopista, se pavimenta, digamos, esta calle para que haya flujo entre estas conexiones, digamos, entre estas neuronas. Si no dormimos, se bloquea esta autopista y al bloquearse al día siguiente, ¿qué pasa? Estoy más irritable, estoy más reactivo, estoy más enojado, no puedo gestionar mejor mis emociones porque no tengo esa zona, no tengo conexión con esa zona que me permite conectarla mejor. Entonces, obviamente, si hablamos de un niño de 2 a 3 años que estamos en la etapa de los berrinches, un niño que no duerme va a tener muchísimo más berrinches, pero un adulto, yo si no duermo al día siguiente estoy más irritable, menos tolerante, ¿verdad? Más con más necesidad o más reactividad ante lo que me pase. Entonces, el sueño es crítico si queremos que un chiquito aprenda, pero también si queremos que tenga salud mental. Pues esto es tan importante, ¿verdad? Porque el sueño es un reto y es bueno, al menos para mí ha sido de los mayores retos porque mis 3 hijos han sido tan diferentes en sueño y yo apenas estoy caminando de a donde más asustan, de mal dormires y por dos con 2 bebés. Así que hasta si yo siento como adulto lo duro que es no tener un buen dormir y cómo lo afecta a uno en el día a día, pues no puedo imaginar, ¿verdad? Los efectos que puede tener en un niño. El sueño es un tema tan difícil para nosotros cuando empezamos a ser papás, porque nosotros pensamos que los niños tienen que dormir a toda costa, ¿verdad? Y rapidísimo, y yo al menos mis hijos durmieron tan diferente, con la primera 2 años y medio duré sin dormir, con el segundo 9 meses y por eso salió el tercero, porque yo estaba feliz de que así eran los bebés y el tercero me rematé con uno que hasta el año y que tiene 10 meses siguió durmiendo, empezó a dormir recto. Entonces, Karina, a mí me preocupa un poco este tema de automatizar el sueño también, que no se confunda como que los niños tienen que dormir cuando son bebés, se obliguen a ser dormidos con todos estas modalidades a donde hasta los niños los ponemos a llorar. Eso ya que estamos hablando de desarrollo, me asusta un poco porque siento que no es una necesidad em, una necesidad acorde a su desarrollo. Mm. Me gustaría que los papás confundan, ¿verdad? Que para que el niño duerma hay que entrenar al niño a dormir y que rapidito lo haga, sino que háblame un poco de este dormir, especialmente en estos primeros años, cómo lograr llegar a este buen dormir. Es muy amplio el tema, pero digamos, lo que te puedo decir es que el desarrollo del sueño tiene 3 componentes, que es neurológico, fisiológico y emocional, y que así como fisiológicamente, digamos, podemos creer que a los 6 meses el niño ya tiene todas las etapas del sueño igual que un adulto, y eso todos los entrenadores del sueño nos han hecho creer que por esa razón a partir de los 6 meses ya pueden dormir seguido y por eso nos venden el método de dejarlos llorar porque a partir de los 6 meses ya pueden. Si queremos hablar del desarrollo emocional, podemos entender que un niño a los 9 meses se va a levantar de noche porque tiene ansiedad por separación, así como a los 9 meses de día llora porque tiene ansiedad por separación. A los, qué sé yo, a los 13 meses se va a levantar porque le salió un diente. A los 19 meses puede levantarse porque tiene miedo a la oscuridad. A los 4 años se va a levantar porque tiene pesadillas. A los 6 años se va a levantar porque le da miedo a la oscuridad. Y ese es el desarrollo emocional del sueño. Y es normal que los niños se levanten. Todo lo otro que nos han vendido es una necesidad de que compremos un producto que tiene que ver con entrenar el sueño de un niño, que el sueño no se entrena, el sueño se desarrolla y se enseña y se acompaña, así como acompaña otros aprendizajes. Requiere de muchísima paciencia, requiere básicamente de que nadie se meta en la forma en la que yo decido cómo vamos a dormir en mi casa, porque lo importante es que todos decidamos hacer lo que mejor nos convenga. Eso significa que mamá duerma con los hijos o mamá duerma con el esposo y todos en una cama, o que el esposo duerma con los hijos o que todos duerman en el piso juntos. O sea, no hay ningún estudio científico que nos diga que los que duermen con los papás van a ser más dependientes o van a tener problemas mentales que los que no. Lo que sí hay es un estudio súper interesante, que me parece que esto es como para cerrar y que se lleven. Hay un estudio súper interesante que evalúa a los niños, todos niños de 8 años, y agarra a los niños que de 0 a 3 años durmieron solos con métodos de entrenamiento o solos porque iban, acompañaban, pero dormían solos. Y niños que dormían con sus padres, de la forma que sea, pero con sus padres.
dan un seguimiento por 8 años y lo que hacen es que a los 8 años le miden el nivel de cortisol que tienen esos niños. Se mide a través de una muestra de saliva y lo que se ve es que los niños que durmieron con los padres tienen siempre en una línea base niveles más bajos de cortisol que los que durmieron solos. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que si mi hijo está durmiendo solo, tengo que dormir conmigo. No. Lo que quiere decir es que al niño que no fue expuesto a situaciones de temor, de dejar llorar, de ignorar, de todo esto, son niños que obviamente tuvieron un desarrollo de su sistema nervioso mejor y tienen una mejor gestión del estrés a lo largo de la vida y por eso tienen niveles de cortisol más bajos. Básicamente, ¿qué quiero decir eso? El sueño se acompaña con amor, con paciencia y con presencia. Y esto tiene que... Todos los años que se necesite. Sí, sí, y yo ahora estoy cantando Victoria, ahorita puede que venga una regresión del sueño, pero esto se vincula muchísimo con este primer punto que ya mencionaste de todo lo que es un vínculo y un ambiente pues seguro para los niños. Todo se va como conectando, ¿verdad? Porque ya hablamos pantallas cómo se conecta con el juego, esto con la parte de vínculo. Ahora háblame de la alimentación, porque este es otro tema que yo pues mucho he aprendido por vos y por mi experiencia también con alergias alimentarias que pues me ha tocado aprenderla. em, pero hay mucha relación de la salud mental y el desarrollo del cerebro con la alimentación. Y ahora sabemos, y nosotros fuimos también productos de todos aquellos, de todas las cochinadas, que yo no sé cuántas cochinadas me comí yo en la infancia, una barbaridad, porque somos una generación que fue la que probó este mercado de ultraprocesados y hoy, como muchos años después, tenemos la información, así como esperamos suceda con las Bien. pantallas, así que contanos un poco de esto. Bien, está buenísimo eso que decís porque decís que nosotros lo probamos y uno de los argumentos, para toda la información que voy a dar, uno de los argumentos que siempre me dicen es, pero nosotros comíamos Salimos bien. toda esa porquería y Ajá, salimos bien. ajá. Y entonces yo les respondo, hoy sabemos que desde 1950 todos los productos que han tenido de un 5% un aumento de todo, de aditivos, de azúcares, de otro. Y sabemos que hoy tenemos más de 200 tipos distintos de azúcares escondidos en los alimentos. Hoy sabemos, por ejemplo, que en Europa hay un montón de alimentos que tienen nombre de azúcar escondido que están prohibidos, que en Estados Unidos están aceptados y por ende en todo lo que es América. Entonces, no, nosotros no comíamos lo mismo que comemos ahora. No comíamos lo mismo porque la industria alimenticia no nos ofrecía lo mismo porque el azúcar no estaba tan escondida como está ahora. Entonces, lo primero, no comíamos lo mismo. Lo segundo que tenemos que entender es que hay una conexión intestino-cerebro que es como bidireccional, ¿verdad? Del intestino al cerebro al intestino. El intestino es tan grande que mide más o menos, para que se den una idea, 200 metros cuadrados, que es lo que equivale a una cancha de tenis. Y está toda enrollada de una forma perfecta en nuestro intestino. Y adentro viven de 2 a 3 kilos de microorganismos, o sea, bichitos que yo le digo que son buenos y malos, que son distintos. Hay unos que son más buenos y otros que son más malos, pero viven ahí y trabajan con la comida que reciben y se comunican con nuestro cerebro, así como nuestro cerebro se comunica con ellos. Entonces, hay muchas formas en las que se comunica, pero una, y es la investigación más reciente que a mí me alucinó leerla, digamos, y que creo que cualquier persona que la lee diría, estamos pensando que es más importante la comunicación que va del intestino al cerebro que la que va del cerebro al intestino. ¿Por qué? Hay una comunicación que es eléctrica. ¿Qué quiere decir eléctrica? Digamos, en el intestino se están comunicando, ¿verdad? A través de neuronas, a través de químicos, estos bichitos, y de un momento a otro, hoy sabemos que la actividad eléctrica que hay en el intestino impacta en las ondas alfa que tenemos en nuestro cerebro. ¿Qué son las ondas alfa? Son la mayor cantidad de ondas que tenemos en nuestro cerebro y están vinculadas con procesos de atención, de memoria, de aprendizaje, de regulación de conducta, de comportamiento social. Entonces, básicamente el tipo de energía, el tipo de electricidad que haya en el estómago impacta cada segundo al tipo de electricidad que hay en el cerebro. Entonces, con esto entendemos que depende de lo que yo comí, ahora voy a poner atención, que depende de lo que yo desayuné, me va a ser más fácil memorizar una cosa u otra, que depende de lo que yo como habitualmente, voy a ser más irritable, más agresivo, con más baja tolerancia a la frustración.
Hoy sabemos que eso es una realidad y que no solo depende de esta comunicación eléctrica, sino que también depende de otros componentes como hormonales o más químicos que tiene que ver con esta comunicación en ambas vías. Entonces, es importantísimo lo que ofrecemos. Es importantísimo no solo lo que debemos eliminar, ¿verdad? Estos ultraprocesados y estos altos en azúcar, sino que también lo que debemos de considerar como parte de una alimentación, ¿verdad? Y ahí hablamos de omega 3 animal y vegetal, de magnesio, de vitaminas, ¿verdad? O sea, de un montón de otras que están carentes en este momento los niños, porque los alimentos mismos no lo ofrecen. No, y ahora, hoy en día, cada vez tenemos mucho más ultraprocesados en todo lo que hacemos, cada vez la gente cocina menos en sus casas, que eso se ha ido alejando de cómo nosotros fuimos criados, porque al menos en Latinoamérica, nosotros en Costa Rica, pues era comida pues muy casera, por más de que fuimos esta generación de prueba de todos esos procesados, que ni quiero pensar en mis loncheras de niña, pues llegábamos a casa a comida hecha con amor, con nada que fuera procesado. Los padres hoy estamos también bombardeados por un mercado, ¿verdad? De tanta oferta y de tantas cosas que a veces ni Sí. entendemos las etiquetas y pues esto es un llamado a leer, a entender cuánto azúcar sí, qué ingredientes son buenos y qué malos y un llamado a acercarse pues más a la tierra, porque a veces pensamos que solo lo bueno son las frutas y los vegetales y la realidad es que la alimentación balanceada de muchísimos alimentos es lo que los niños necesitan y esto debería ser parte tanto del currículum de las escuelas como de nuestro discurso en casa, Es- ¿verdad? No significa que solo es comer, como a nosotros nos decían, cómase la verdura, cómase la fruta, porque no es solo la verdura y la fruta lo que, lo que nuestro cuerpo necesita y esta es una educación tan importante que pues debe de suceder en el hogar y necesitamos saber y aprender y informarnos. Ese es un tema que sí yo te puedo garantizar que nadie puede adivinar y que hay que invertir para conocerlo, para aprender y para poder brindar a nuestros hijos pues esta calidad de alimentación variada, que no se trata de caer en una línea de si es nutricionista o no es nutricionista, se trata de comprender qué son los alimentos ricos para que nuestros hijos también lo entiendan. Es un proceso educativo. Yo creo que como desde educadora todo se puede enseñar y que nosotros como padres debemos de enseñar eh, el porqué detrás de todo. Cuando nosotros le enseñamos a los niños, y tu libro, aquí hago referencia, que también lo voy a poner en el link del episodio, del libro que tiene Karina acerca de este tema para niños, ha sido maravilloso, al menos en mis estudiantes y en mi casa, pues fue tan ilustrativo y tan gráfico que rapidito entendieron el porqué. Y cuando nosotros enseñamos el porqué detrás de las decisiones del hogar, pues son niños motivados y empoderados a tomar mejores decisiones. Así Ujú. que ahí les dejo esa recomendación. Contame qué nos falta. Nos faltan dos, ¿verdad? Sería oxigenación y exposición a la naturaleza y al sol. Entonces, la número 6 sería oxigenación y aquí yo creo que todos sabemos que tenemos que hacer actividad física y cuando yo hablo de oxigenación hablo de dos ramas, ¿verdad? O sea, no solo actividad física porque sabemos que es bueno, porque sabemos que oxigena el cerebro, que permite mayor oxigenación. Lo último que recibe oxígeno es el prefrontal, que es esta zona que se está desarrollando entre los 25 y 30 años y que es la zona que más queremos activar, pero también sabemos que la actividad física nos ayuda o maximiza la producción de una proteína que se llama BDNF, que es la que hace que tengamos crecimiento de nuevas neuronas, neuroplasticidad y que se conecten mejor. Pero también cuando hablamos de oxigenación, tenemos que hacer eh, como una atención a la oxigenación nasal como fuente principal de observación si queremos que nuestros hijos no solo aprendan, sino que tengan salud mental. Y ahí muchas veces tenemos niños que tienen apnea del sueño, ¿verdad? O niños que tienen alergias y pasan todo el día con la nariz obstruida, o inclusive niños que tienen una malformación y esta malformación los lleva a respirar de una forma incorrecta y muchos estudios nos han vinculado que esta falta de
de correcta oxigenación está vinculada con síntomas o mal diagnóstico de déficit de atención, por ejemplo, que ahora hay excesivos diagnósticos, o también sabemos que la mala oxigenación lleva a problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Entonces es importante no solo asegurarnos que nuestro hijo se mueva, que tenga actividad física, ¿verdad? Ojalá todos los días, sino que además respire correctamente. Y aquí también va de la mano también del tema del juego de las pantallas, ¿verdad? Porque los niños necesitan moverse y las pantallas promueven este sedentarismo y esta falta de juego y pues esto va de la mano. Este tema que vos exponés, yo siento que son como cadenitas, que todas se van conectando y necesitan de la una de la otra para hacer un cerebro ideal. No es solamente enfocarse en uno. Y a nosotros nos criaron pensando en coma frutas y verduras y hay que hacer deporte para estar delgado y no necesariamente ese es el motivo, sino que es este montón de elementos que tenemos que informarnos como padres de familia para un único fin, que es pues nuestra salud. Y Contame, una sí, cosa, Mariana, agregando a esto que decís, que es súper interesante, que posterior a la pandemia se ha visto un aumento de casos de tendinitis, pero además de todo lo que tiene que ver con posición como con joroba en niños. Y eso tiene que ver con pantallas también. Y cuando pensamos esta posición jorobada, ¿verdad? Y esta tendinitis en los más grandes, en adolescentes, obviamente por el uso de teléfonos, la posición jorobada obviamente afecta el desarrollo, ¿verdad? O sea, los huesitos de ellos están creciendo, están cimentándose y se están cimentando en una mala postura del uso de pantallas. Y la mala postura afecta a la respiración nasal también. Entonces, las pantallas no solo repercuten en que excesivo sedentarismo, ¿verdad? Y falta de actividad física, movimiento, sino que también en una incorrecta oxigenación a través de una mala postura. es tan interesante y verdad, como lo único que yo voy pensando conforme te escucho es qué gran responsabilidad es ser papás, porque es una responsabilidad tan enorme y de hecho por esto es nuestra mayor motivación de esta temporada, que van a ser 2 temporadas, porque hay tanta información que le hicimos en 2, porque siento que es un regalo de todos nosotros los profesionales comunicar lo que sabemos para que la infancia y la población infantil en general tengan mejores cimientos, porque mal que bien que nuestros padres carecían de ciertas estrategias, también tenían muchas buenas debajo de su manga, ¿verdad? Tal vez no tenían las mejores estrategias de crianza, pero tenían alimentación, mucha mejor alimentación, jugábamos más afuera, teníamos, por ende, una salud mental mucho más fácil por sí sola que hoy en día. Ujú. Contame de esta última área que nos falta. La última tiene que ver con la exposición a la naturaleza y al sol. Este, los niños cada vez juegan menos en la naturaleza y la naturaleza no solo porque están excesivamente metidos en la casa, ¿verdad? Por las pantallas, entre otras cosas, sino que además porque la vida en sí misma como que no está facilitando eso. Que no quiero que se ensucie, que no quiero que se contagie de algo, que no quiero que le dé nada bueno. Las investigaciones más recientes hacen un vínculo directo entre los colores de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza y los olores de la naturaleza vinculados con menores sentimientos de temor, de enojo, de ansiedad, ¿verdad? Pero también que ayuda o mejora lo que tiene que ver con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular y la producción de cortisol, que es esta hormona que tiene que ver con el estrés. O sea, que los niños que están más expuestos a la naturaleza tienen obviamente un mejor desempeño y desarrollo, no solo a nivel físico, sino que también mental. Ahora, el tema del sol, nos han vendido que el sol es malo, que el sol produce cáncer, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sol. Y hoy lo que estamos, que esto es data reciente, que o sea, la mayor cantidad de muertes por COVID-19 está vinculada con un déficit en la vitamina D12 del sol. Es interesante porque la gente al no tener esto no tiene un sistema inmunológico fuerte, no tiene órganos y un cerebro fuerte y estamos llevando a la inflamación. La inflamación es sinónimo de enfermedades físicas y mentales. Los niños tienen que jugar en la naturaleza, tienen que ensuciarse, tienen que saltar en los charcos, tienen que estar expuestos al sol. No es que al sol de mediodía sin bloqueador, no estoy diciendo eso, pero tienen que exponerse al sol en las mañanas un ratito, en las tardes un ratito, tienen que exponerse a los reflejos del sol, tal vez no al sol directamente, tienen que jugar afuera.
porque eso les permite tener un cerebro sano y capaz de aprender y de afrontar las adversidades, ¿verdad? Bueno, yo aquí lo que puedo resumir ya como para ir cerrando es que para lograr tener un buen desarrollo cerebral necesitamos tener padres de familias informados, que un desarrollo de una salud mental óptima para nuestros hijos no se va a dar por sí sola, puede ser que por suerte tomamos decisiones correctas, pero que hoy en día hay tanta información que podemos investigar, leer para informarnos y tomar estas decisiones que realmente puedo resumir como que estos primeros años de vida de un niño y un desarrollo óptimo, lo más importante que necesita es la entrega de los padres para lograr que todas estas áreas se desarrollen y ve qué responsabilidad más seria, más fuerte que no podemos minimizar. Yo siento que a veces minimizamos tanto por nuestro cansancio y sí, es agotador, estos primeros años son agotadores, yo también, yo me he arrastrado, el cansancio mata, pero es aún peor pues no tener esta información clara. Ya con esto pues quiero ir cerrando y agradeciendo a Karina por su tiempo y pues voy a dejar aquí en el link de los del episodio mucha información que tiene Karina ahora, una gira en Costa Rica. em, Tiene varios eventos para niños de 0 a 12 años y adolescentes y profesionales de la salud. Voy a dejar todos los enlaces de sus eventos acá, así como de su página web, sus libros y demás. Y pues ya este episodio se extendió bastante, pero información muy sabia, así que Karina, te agradezco mucho tu participación en este espacio. Muchas gracias como siempre. No, gracias a vos, Mariana. Siempre es un gusto hablar con vos y ojalá que esta información llegue a más y más padres y profesionales. Gracias. Gracias a vos.